habíamos dejado un pensamiento semilla, que era la palabra sorprenderse. Y antes de comenzar, yo quisiera escuchar para ustedes, cuando yo hablo de la palabra sorprenderse, qué imágenes, qué palabras les llegan en este momento, cosas que me puedan contar. Expectativa, bueno. Inesperado. Entusiasmo. Inocencia. Asombro. O sea, sorprenderse, sorpresa, ¿no? Asombro, ¿qué más? Contacto. Bien. No rutina, nuevo, listo. Bien. Yo creo que en esas ideas nos encontramos en esto de sorprendernos y de alguna forma esto nos está invitando a que para volver a sorprendernos tengamos que tener ciertas cualidades. Alguna vez mencionábamos aquí, ¿quiénes son los que más se sorprenden? Perfecto. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿sí? Y tratemos de describir a un niño cuando se sorprende. Acaban de ver una escena que yo preparé durante los últimos 15 días. Quien creyera, pero estos tiempos de las cámaras son muy cortos, entonces quedan impregnados allá de momentos así como eso. Se las voy a volver a repetir, pero para los que no alcanzaron a captarla, la voy a repetir en cámara lenta. Entonces el niño cuando se sorprende hace... ¿Quedó en cámara lenta o no? ¿Sí o no? Bueno, ahora sí descríbame qué vieron en ese niño. Alegría, admiración, brillo en los ojos. Eso, a ver, yo quiero signos, ¿sí? Cosas que sean medibles. Brillo, listo. Expansión del tórax. Eso, tórax. ¿Qué más? Sonrisa. Felicidad. ¿Cómo mides tú ahí la felicidad? Por la sonrisa. Listo. Listo. Expresión. Abrir más los ojos. Eso. Brillo. Ojos. Eso. Brazos. ¿Qué cosa? En la piel, más tono. Más tono en la piel. Bien. Botox. Ya. ¿Qué más? ¿Ah? Intensidad. ¿Y cómo mides tú en la intensidad en lo que acabaste de ver la escena? Abriendo los ojos, lo estaba haciendo de forma intensa. Intensa, bueno. Abre como todos sus sentidos de percepción. Una vasodilatación. A ver, eso ocurre, pero objetivamente ustedes cómo lo ven, porque yo estoy pidiendo, descríbanme la escena. Sí, esa es la sensación que les queda, pero lo objetivo, lo que ven, ¿cómo lo constatamos aquí? Alegría. Igual, ¿cómo lo constatas? Es cierto. ¿Qué dices? Una vasodilatación. Epa, wow. ¿Y viste mi vasodilatación y todo? Vasodilatación periférica. ¡Wow! Tú sí, ya sí llegamos al... ¿ah? O sea, ustedes son unos puros principiantes. Vasodilatación. Yo molesto aquí un poquitico. ¿Qué dices? Atención. Perfecto. Pilo. Ahora no me digan que vieron la erección, porque entonces ahí sí la cosa se complica. Piloerección. Pucha, ¿y en serio se me vio la piloerección? ¿Ah? ¿Qué otra cosa? Iluminación. Bueno, pero lo que pasa es que yo estoy iluminado normalmente, ¿no? Eso no es... Iluminación, bueno, pongámoslo aquí dentro de los ojos, ¿está bien? Bueno, miren todas estas características que estamos viendo aquí en este hecho aparentemente tan simple de sorprenderse.
antes de meternos, ¿tendrá algún objeto sorprendernos? ¿Valdrá la pena sorprendernos? ¿Por qué? ¿Por qué puede valer la pena sorprendernos? Porque se valora. Bien. ¿Por qué más? Nos hace más sensibles. Nos hace más sensibles, nos genera alegría. Porque irriga las células, como que las oxigena. Perfecto, oxigenación. Oxigena las células del cuerpo. ¿Llena qué? El alma. Como que nutre. Bien, Motiva también. motiva. No, pero él está ahí feliz. No, es una sorpresa. Él está ¿Sí? ¿Sí? Pero es una sorpresa positiva. Positiva. Lo que destapó ahí fue Sí. algo muy agradable. ¿Cierto? No. Carlos. Cambio. Bien. Vamos a redondear todas estas cosas a ver qué sale de aquí. No tengo ni idea de qué va a salir, de verdad que no. Pero vamos a redondear porque es que esto lo vamos a hacer entre todos. Si estuvimos atentos a todo lo que ocurrió durante el año, sé que hay algunas personas que vienen por primera vez, pero no importa. Si vamos metiéndole un poquitico a esto sentido común. ¿Ah? ¿Qué dices? Pero bueno, si estamos entendiendo esto, vamos a tratar de ir haciendo como una síntesis de todo lo que hicimos. Si recuerdan bien, la primera charla de este año, nosotros hablábamos de qué nos queríamos enfermar, si era que queríamos enfermarnos. O sea, la elección era nuestra. Si te vas a enfermar, tú eres el que está eligiendo si se enferma o no y de qué te vas a enfermar. Eso está claro. Sí, porque decíamos, nos enfermamos de esos centros donde está puesta la atención. Me explico. Si alguien está en su centro de la creatividad normalmente, que es el quinto centro, me refiero a la creatividad psíquica, entonces si bloquea ese centro, que es su centro máximo de prevalencia, va a empezar a manifestarse su patología a través de ese quinto centro. Entonces nos puede dar un problema de la tiroides, de la garganta, nos puede dar un problema de la articulación temporomandibular que pertenece al quinto centro, nos puede dar un problema de los pulmones que pertenecen al quinto centro o inclusive de los senos que en cierta forma pertenecen también al quinto centro. Es decir, nos vamos a enfermar de ahí, ¿sí? Si en cambio hemos sido siempre mucho del tercer centro, de los apegos, de querer acumular, de retener, de no dejar mover, de todas esas cosas, es muy probable que yo me enferme de ahí, del tercer centro. Entonces me puede dar desde una gastritis, digo si está en desbalance ese tercer centro, porque es importante tener apegos, pero digamos que de manera moderada y modulada, ¿sí? Las cosas extremas son las que ya llevan a que nos desvirtuemos en una patología. Entonces me puede dar una gastritis, me puede dar una pancreatitis, me puede dar una colitis, me puede dar una hepatitis, me puede dar una colecistitis, todas terminan en itis, qué maravilla, ¿cierto? Estoy hablando de inflamaciones, pero puede haber procesos degenerativos también, por supuesto, que ya van llevando a cosas mucho más complejas. Y un último ejemplo, si yo tengo mucha inseguridad que tiene que ver con mi primer centro, yo me voy a enfermar de lo que hace que yo me mueva con seguridad, o sea, mis huesos, ¿sí? Pero también me voy a enfermar de eso con lo que se relacionan los huesos, que es el riñón, o de eso cuyo órgano de expresión externo son los oídos. Vamos hasta ahí. Entonces, depende de dónde estemos manejando la conciencia en condiciones normales. Si por alguna circunstancia hubo un bache, se rompió esa modulación de la conciencia, entonces a partir de eso, la manifestación va a ser en los diferentes centros, de acuerdo a donde hayamos retirado esa información. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos sorprendemos y ocurren todas estas cosas, vamos a descomponer una por uno. Cuando brillan los ojos, fisiológicamente, es decir, desde el punto de vista del funcionamiento del cuerpo, ¿qué puede estar ocurriendo? ¿A alguien se le ocurre? Bien, entonces, digamos que un procesamiento de la luz, ¿sí? Procesamiento de la luz.
¿Por qué? Porque esas pupilas cambiaron su condición natural, entonces permitieron más el paso de la luz. Esto no tienen por qué saberlo porque son términos un poquito médicos. Entonces esa luz va por una cosa que se llama el núcleo supraóptico y llega a través de unas a conectarse con una glandulita que ya todos ustedes saben cuál es, que es la epífisis o pineal. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Mauro? Sí, entonces se genera, o se activa la hormona de la felicidad. Exacto. Si llegó esa luz a la pineal, entonces necesariamente se produjo serotonina, molécula de la felicidad, se produjo dopamina, molécula de la pasión, se produjo oxitocina, la de los vínculos, se produjo melatonina, la reguladora de las pausas, no solamente del sueño, sino de las pausas reparadoras en el cuerpo. Entonces, fíjense todo lo que está ocurriendo. ¿Qué implica esto? Que si tenemos, por ejemplo, que la melatonina se activó y es la reguladora de las pausas y de los ritmos, no solamente va a controlar los ritmos del sueño, no, va a controlar también todo lo que lleve ritmos en el cuerpo. Entonces, así de importante es la melatonina. La melatonina no solamente regula el sueño, sino que da la pauta para la pausa, ¿sí? Y esa pausa, por ejemplo, a nivel del corazón, ¿cómo se puede reflejar? No, porque es una pausa, no es un detenerse, ¿sí? O una, no, la pausa es si esto, al contrario. Claro, es lo contrario. Trata de llevarte a los procesos rítmicos. Insisto, una taquicardia es una arritmia. Puede ser rítmica o no a su vez, pero al fin y al cabo no es el patrón normal del corazón. Entonces lo que hace la melatonina es, metámonos otra vez en el ritmo adecuado del corazón. Y eso significa que si nosotros logramos volver a rescatar la capacidad de sorprendernos, vamos posiblemente a prevenir que ese corazón tenga lo que se llama una variabilidad y coherencia cardíacas adecuadas. Es decir, que los latidos cardíacos se estén emitiendo en rangos frecuenciales muy buenos, pero además que se amplíe el campo electromagnético que emite ese corazón, cosa que es maravillosa, porque eso significa que nos podremos relacionar mucho más. Si tú estás teniendo esa capacidad de sorprenderte, todas estas características que viste aquí anotadas, entonces todo eso hace que tu corazón no se angustie, no se arrugue, Cristina, cuando yo te veo allá, no, sino que inmediatamente el corazón hace esto y late con fuerza, pero late con ritmo. Ojo a esto, no está latiendo de cualquier manera, no, está latiendo con un ritmo, con fuerza, con intensidad. Y por supuesto, esa bomba, a mí no me gusta decirle bomba al corazón porque es mucho más allá que una bomba, ¿sí? No es solamente lo que nos dieron en la fisiología, que es una cosa que bombea sangre para todo el cuerpo y ya, punto. No, eso es mucho más allá. Acuérdense, el corazón tiene 7 capas musculares, 7 capas musculares. Eso no puede ser al azar que tenga 7 capas, justo como los 7 chakras, justo como las 7 notas musicales, justo como los 7 colores del arco iris. Eso no puede ser al azar. Y de hecho, por eso cuando se nos rompe el corazón, se me rompió el corazón, ¿sí? Estoy despechado, estoy llevado, es literal que se rompen fibras cardíacas. Eso no es simplemente es que se me desgarró, sí, como se desgarra cualquier muslo, una parte del cuerpo, el corazón es otro músculo. ¿Cualquier qué? Músculo del cuerpo, no cualquier muslo. Bueno, entonces fíjense, eso solo por ese lado. ¿Qué otra cosa regula la capacidad de sorprenderse si estamos hablando de ritmos? ¿En qué otras cosas hay ritmos en el cuerpo? Eso. ¿Y qué hace la respiración? Básicamente, ¿cuál será la función de ese pulmón? Claro, oxigenar mucho más. Entonces el pulmón empieza a oxigenar un poco mejor, ¿sí? Oxígeno. Ay, qué maravilla. Resultó uno bueno en la última sesión.
ese oxígeno lleva a que ¿cuál zona del cuerpo no necesita oxígeno? Claro. Y cuando uno oxigena bien, normalmente ¿cuál es el tono del cuerpo? Yo estaré, cuando estoy así contraído, asustado, claro, me relajo. Y entro en un estado de parasimpaticotonía, en cristiano, de relajación profunda. Más en cristiano, me conecto con el costeño que todos llevamos dentro. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto está ocurriendo. Entonces, ajá, caballero, ajá, ¿y tú qué? ¿Sí? Ustedes van a la costa y el costeñito allá en la hamaca, ajá, callaco, ¿tú qué? Y uno, pero ¿por qué perdes tiempo ahí todo el tiempo? No, esto no puede ser. Ajá, cachaco, mira, tú trabajas todo el año para venir a hacer una semana lo que yo hago todo el año. ¿Sí? Es más o menos eso, ¿sí? Es más o menos eso. Y va uno a ver y es cierto. Pero más allá de eso, ojo, ¿qué modula el pulmón? ¿Se acuerdan? Desde el punto de vista de las emociones. Eso significa que sorprenderse es casi que antónimo de tristezas. Claro, necesariamente tiene que llevar aquí allá esa emoción y por eso el sorprenderse transmuta la emoción de la tristeza en serenidad y en calma. ¿Sí? Pero además de eso, hace que, insisto, haya una sensación de plenitud. Porque cuando yo respiro de manera adecuada, yo siento esa sensación de plenitud. ¿Sí o no? Bien distinto a cuando yo hago esto. Es más, cuando yo... Sí, y empiezo, claro, hiperventilo y me mareo. ¿Por qué me mareo? Ustedes, bien, no oxigeno bien. Y más allá, desde el punto de vista energético, ¿se acuerdan a quién nutría el pulmón? ¿A quién nutría el pulmón? Energéticamente. Empieza por ri y termina en ñón. Listo, perfecto. Al riñón. Y acuérdense que el riñón tiene como órgano de expresión externo el oído donde se regula gran parte del equilibrio. ¿Me hago entender? Eso significa que el solo hecho de respirar bien va a hacer que yo venza un poquito, no solamente los temores que maneja el riñón, los miedos, sino que voy a permitir que ese riñón inmediatamente exalte su capacidad de controlar esa parte del oído, o del oído como órgano de expresión externo. ¿Sí? Entonces, otra vez, dejo atrás esto y esto. En cristiano se llama mareo para algunos, pero nosotros lo podemos llamar también oscilación. Y hay gente que nació con oscilación y que desde el vientre ya tenía oscilaciones en su interior, porque quedamos en embarazo, Dios mío, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Valdrá la pena llegar a término con este embarazo o no? ¿Qué decisión tomamos? ¿Me quedo aquí o me voy? Hey, ¿nos casamos o no? Todas esas cosas son oscilaciones, son dudas. Y por eso no es de extrañarse que entonces luego el muchachito empezó a estudiar una carrera y no, es que esto no es lo mío, pero empezó la segunda y tampoco, y a la sexta ya está diciendo posiblemente la séptima sí sea, ¿no? Y está teniendo ese tipo de cosas. Y claro, pero más que inseguridad, mucha duda, mucha oscilación, me muevo para acá o me muevo para allá, pero eso estaba inscrito desde allá. Cuando esa mamá se entera de que está en embarazo, no en un embarazo deseado, sino un embarazo, juepucha, se nos atravesó, entonces la mamá empieza a hacer más o menos este tipo de gesto. Ella no dice, siquiera embarazate, o sea, yo estoy tan feliz, mira, yo hasta pensaba que era infértil. Desde el día en que te conocí antier, yo pensaba que, ¿sí? Y resulta que se da cuenta que, un momentico, aquí está ocurriendo. Es que, ¿cómo era que vos te llamabas? Bueno, en fin, ese tipo de cosas hacen que, por supuesto, la respuesta sea dubitativa. Pucha, ¿yo qué voy a hacer con esto? Entonces, en ese momento, su respiración no está como
ay, rico, estoy en embarazo. No, está como, ¿y ahora? ¿Sí? Y le pone drama. Y miren la expresión que es completamente distinta. Yo no está, no, sí, pero es otra cosa completamente distinta que la que yo estoy reflejando, ¿sí? Entonces, por ese lado, sigamos más todavía con esta parte de la melatonina y los ritmos. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal cuando no hay un ciclo de respiración adecuada y de capacidad de estimular esa melatonina que regula los ritmos, que ya decíamos, pasa a través de ese haz lumínico? ¿Qué ocurre a nivel gastrointestinal? Se detiene. Ojo, sí estoy desarrollando la capacidad de sorprenderme. Ah, sí, eso. Claro, funciona, pero funciona, el sistema gastrointestinal puede funcionar de muchas formas, pero no de cualquier forma. Entonces, cuando funciona de manera adecuada, entonces el movimiento intestinal es rítmico y pausado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que sabe que tiene unos ciclos que pueden ser circadianos, que pueden ser, es decir, que responden a un comportamiento de patrones rítmicos y entonces normalmente, por ejemplo, el intestino debería estar evacuando todos los días, ¿sí? Pero alguien le pregunta a uno, ¿y cómo estás? ¿Estás dando bien del cuerpo? Pues sí, más o menos. Más o menos es que, no, pues cada 8 días, Dios mío, ¿sí? Y de verdad, lo complicado es que se les convierte en un hábito que para ellos es absolutamente normal. Ustedes se imaginan que dejen la basura de su casa 8, 15 días sin que pase el carro de la basura. Pues es que aquí está la basura, ¿sí? Entonces, de pronto el intestino puede que no sienta porque ya está acostumbrado, pero los otros órganos vecinos dicen, hey, estás oliendo muy maluco, parce. Sí, entonces que por supuesto el intestino dice, no, esto no va por aquí, me tengo que modular esta cosa, y lo normal es que el solo hecho de respirar de manera adecuada y de hacer ejercicios respiratorios durante el día, eso solo, o de hacer ejercicio, miren, cuando yo hago ejercicio, me voy a poner de lado para que miren bien la cámara lenta, ¿sí? Cuando yo estoy trotando, ¿vieron todos los cuadritos? Bueno, no, yo estaba pidiendo que miraran el tórax, pero ¿qué observaron ustedes ahí? Claro que yo estoy haciendo un movimiento de expansión y contracción, exactamente. Hago el mismo movimiento de expansión, pausa, contracción, pausa, expansión, pausa, contracción, pausa. Siempre dentro de estos movimientos, fíjense que de alguna manera yo toco la pausa, ¿sí? Pero menciónenme cualquier patología, díganme cualquiera. Un hígado graso, por ejemplo. ¿Qué es ese hígado graso desde este punto de vista de control de los ritmos y las pausas? El hígado graso tiene unas células que se llaman los hepatocitos, que son las células que, digamos, llevan a que el órgano como tal cumpla una función integrado en un sistema que es el ser humano, no está desligado, él no trabaja ya porque como le da la gana, no, tiene unas órdenes precisas de un director de orquesta que le dice, es muy importante que organicemos esto de esta manera. Entonces el hígado graso dice, por ejemplo, hoy me estás llamando, entonces contesta uno, ¿cierto? Así como cuando el hígado graso contesta. Y en ese momento ese hígado graso empieza a equivocarse en su frecuencia y no emite un patrón adecuado, no se sintoniza de manera adecuada y ese patrón frecuencial alterado lleva a que se equivoque, por ejemplo, en la acumulación de la grasa, o ya no acumula como glucógeno, que sería, digamos, que una acumulación fisiológica normal, sino que se equivoca y dice, hey, pilas que de pronto estamos en tiempo de escasez, así como cuando el hígado dice, hey, le dice pues a todos los demás órganos, hey, ¿saben qué? Yo creo que estamos en tiempo de escasez, guardemos, así, guardemos, sí. Y guardemos significa que empieza a llenar hasta tal punto su hígado que lo llena de grasita.
Y por supuesto esa grasa no debería estar ahí y hace que el cuerpo empiece a tener equivocaciones a tal punto que si eso progresa puede llevar a cosas mucho más complejas. Así podríamos describir hasta la microscopic-silicona vulcanoconiosis aguda, que es una enfermedad que está descrita. Microscopic-silicona vulcanoconiosis aguda, eso tiene todavía inclusive otro pedacito del nombre que me está faltando. En realidad, esto es verdad, está descrita en el manual de la Organización Mundial de la Salud como neumonoultramicroscopic silicona vulcanoconiosis aguda. Eso está escrito para decir que hay una fibrosis en los pulmones, pero tenemos que ponerle cachecito a la cosa, porque no, ¿sabes qué? No, yo tengo es una neumonoultramicroscopic silicona vulcanoconiosis aguda. No, pero no, pues, se imaginan. Nada, pues cualquier cosita ahí que tenga, ¿cierto? Entonces miren todo lo que está ocurriendo desde ahí. Sigamos acá. Bueno, brillo en los ojos, ya lo vimos, tiene que ver con esto. Dijeron, se expande el tórax. ¿Qué consecuencias podrá tener eso de expandir el tórax? A ver, hagamos el ensayo otra vez. Observen aquí, yo lo voy a dibujar. Entonces yo respiro, me sorprendo y hago... Haciendo la energía la barrera diafragmática. Eso es. Entonces, más bien, desciende el diafragma y la energía asciende. ¿Correcto? Eso. ¿Se aumenta qué capacidad? Claro, se aumenta la capacidad. Uno cuando se sorprende no hace así. No. ¿Cierto que no? ¿O sí? Ustedes se imaginan uno, imagínense, a ver. Les acaban de regalar ese carro con el que soñaban, último modelo, Renault 4 modelo 2021, ¿sí? Y entonces estaban esperando y ustedes dicen, ¡qué rico! Sí, y entonces hace como el viejito que de verdad estoy sorprendido. No, ¿sí o no? Uno eso siquiera me lo diste del tono azul. Estoy muy contento. ¿Sí? Hasta se me cayó la cara de dientes y por eso estoy hablando así. No. Cuando uno se sorprende, hace esto. Sí, wow, cierto, wow. Todo eso. Pero, insisto, este diafragma se impulsó hacia abajo. ¿Qué consecuencia tiene que el diafragma se impulse hacia abajo? Primero, que expandió la capacidad torácica, en eso estamos. Segundo, tercero, firmeza, bien, está bien, porque sí, puede dar firmeza porque está bien, la barriga se esconde un poquitico, sí, para dar firmeza. ¿Qué dices? Elimina. Fue tremenda sorpresa, sí. ¿Cómo así elimina? A ver. Ya, es que entendí otra cosa. Puede ser que también, ¿cierto? Del susto, no de la alegría, de la sorpresa, ¿no? Esa sí es una sorpresa mayor. Pero bueno, digamos que también puede ocurrir, y es factible que pueda ocurrir. Pero ¿qué otra cosa ocurre? Vibran emociones más altas. Eso. Explícanos eso, Mauricio. Dale, termina la charla. A ver, ¿qué se te ocurre, hombre, Mauro? ¿Cómo es eso de que vibran? En los centros de energía. Claro. Mírenlo aquí. Este es el cristiano, aquí está el diafragma, y desde aquí hacia abajo están los 3 chakras inferiores, en el diafragma aquí enseguida está el cuarto, que no es en vano, que es el de la mitad, ya lo hemos dicho, y aquí los 3 chakras superiores, ¿sí? ¿Qué manejan normalmente los 3 chakras inferiores? Algo de movimiento, sí, claro, primer centro, perfecto. Tomémoslos uno por uno. El primer centro que maneja. Seguridad. Físicamente que maneja. No, ese es el segundo. Siempre pensando en el maldito sexo de María. No. ¿Sí? El primero, eso, coordina movimiento, coordina anclaje, coordina ojo, riñón y suprarrenal, que pertenecen fisiológicamente, energéticamente al primer centro. ¿Qué otra cosa? Plano de sustentación. Plano de sustentación, perfecto. ¿Algo más?
La libido más en el segundo centro. Digamos que el poder y la libertad y eso también lo puede regular y está bien, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Eh? Seguridad, claro. Lo ancestral, la energía ancestral, por supuesto. Entonces, fíjense todo lo que está ocurriendo. ¿Qué maneja el segundo? Ahí sí. Claro, claro, la creatividad psíquica, física. Y de alguna manera ese es el maldito sexo también, ¿cierto? Y está tocando toda la genitalidad, está tocando toda esa parte pélvica que de alguna manera también es un sagrario, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista de la tradición oriental, el segundo centro se considera el sagrario, porque ya no se mira simplemente el sexo de tipo instintivo, sino que se mira en esa connotación del lugar del encuentro, del lugar de esto que implica la relación ya en el plano, digamos, donde los dos se convierten en uno. Y el tercer centro, ¿qué maneja? Ya lo dijimos ahorita, los apegos, básicamente, y tiene que ver con también la autoafirmación, que es tercer centro también, tiene que ver con el hígado, ¿sí? Y eso, y también un poquito con las obsesiones porque tocan el vaso. Entonces, todo eso lo está manejando. Pero fíjense que esas son emociones, si lo viéramos en términos frecuenciales, un poco inferiores a las que le siguen. El cuarto centro, ¿qué es? Será desde el punto de vista evolutivo y frecuencial, tendrá una frecuencia más alta que estos de, claro, por supuesto, es lo relacional, pero además es el cuarto centro que es el autorreconocimiento, el timo. Además es ese cuarto centro que de alguna manera prolonga el corazón a través de esto, que se llaman las manos, y eso nos hace mucho más humanos, ¿sí? Eso no puede ser al azar. Pero después toca el quinto centro, que ya no es solamente la creatividad física, sino la capacidad de crear desde la parte intelectual, digamos, de la evolución de cada uno de nosotros. Y el sexto que integra toda la información, pero el séptimo también que casi que ya te invita a establecer un puente de comunicación con el alma y con el espíritu para lograr otra cosa que dijeron por aquí, el entusiasmo. Por ahí estaba, aquí está, ¿sí? Entonces, todas esas cosas están ocurriendo simple y llanamente con respirar de manera adecuadamente. Y ni qué decir entonces de todos los procesos que ocurren en el cuerpo desde el punto de vista metabólico. Si estamos oxigenando bien, ocurre una cosa que se llama una combinación muy adecuada entre el riñón y el pulmón, y entonces se conserva el equilibrio ácido-base en el cuerpo. En otras palabras, disminuimos la acidificación que estamos teniendo todos los días y de la cual llegamos a un punto donde es que ni siquiera somos conscientes de que nos estamos acidificando y nos volvemos ácidos en todos los sentidos, no solamente porque acumulamos radicales libres que son iones positivos nocivos para la salud, sino porque es que es de verdad que nos volvemos ácidos, ¿sí? Sí, que sí, eso es ácido. Eso es ácido, ¿cierto? Y a veces una expresión de alguien de afuera está diciendo, ay, ¿sí? Posiblemente no te digan, ese man cómo es de ácido, no, pero sí te van a decir, ay, cómo es de agrio, tan amargado, ¿sí? Tan amargado, por ejemplo, ¿sí? ¿Tan qué? Echémosle sal, listo, echémosle sal. Bueno, sigamos acá. ¿Qué pasa cuando hay una sonrisa? Describamos eso. ¿Qué puede ocurrir cuando hay una sonrisa desde el punto de vista fisiológico? Cambia la química del cuerpo. Toda, completamente y en fracción de segundos. Eso es una cosa muy especial porque oíste esto la. Y vos cuando volviste, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a la Ananías riéndose? A la Ananías riéndose. A la Ananías. Sí. Yo me acuerdo. ¿Oíste cuándo fue que hizo Ananías la primera comunión? Sí. Y nos queda, ay no, ¿cierto? Ay no, pero eso solo, ojo con eso, la sonrisa cambia la fisiología, la química del cuerpo, pero además de eso, vayámonos a cosas elementales,
porque digamos que no lo podemos medir así. Digamos que me vieron sonriendo, pero, mira cómo le cambió la química del cuerpo, se ha aumentado. No, eso es difícil de medir, digamos, exponencial. ¿Qué fue? ¿Se estaban riendo? Bueno, en fin. ¿Qué más ocurre cuando hay una sonrisa? Lo primero que ustedes ven, lo que les llama la atención. yo me río. Sí, yo me río. ¿Y qué está ocurriendo? Eso, músculos. Se movieron, miren, sorpréndanse. Se movieron cerca de 40 músculos en el cuerpo para poder elaborar una sonrisa. Sí, hay quienes dicen que muchos más. Pero hicieron aeróbicos con 10 minutos de sonrisa, hicieron 1 hora de aeróbicos. Porque, ¿qué hizo esa sonrisa? Miren, cuando ustedes se sonríen, pero se sonríen de verdad, no se sonríen como... No, ¿sí? Porque esa es como ¿Cómo es sonreírse de verdad? ¿Querías hacerlo? Estás que no te aguantas las ganas. Eso es sonreírse de verdad, mira. Me estabas preguntando. Bien. Eso es sonreírse de verdad. Ya no lo mío, aunque sea una sonrisa nerviosa, me va a sacar acá al frente, no, ni riesgo, es la primera vez que vengo y me van a sacar al frente, no. Sí. Dime, ¿qué pregunta ibas a hacer? Sí, me pregunto si también se organiza la parte hormonal. Si se organiza la parte hormonal con la sonrisa, claro, porque es que, vuelvo y te digo, toda la química cambió, toda la química del organismo cambia. Y, por ejemplo, en las hormonas ya no vas a producir tantas hormonas del estrés. Eso significa, mientras más sonrías, menos estresada vas a estar. Eso significa menos adrenalina, menos ACTH, menos cortisol, menos detrimento del sistema inmunológico, porque depende mucho de esas hormonas que estás mencionando. Y va a cambiar todo lo que ustedes quieran. Puede secretar péptido intestinal vasoactivo, lo regula para que no haya una contractura muy importante del sistema gastrointestinal, puede producir óxido nítrico, que es un vasodilatador, puede producir más liberación de linfocitos T ayudadores en el sistema inmune, lo que ustedes quieran, créanme que lo que ustedes quieran, y es tan elemental como esto, y ¿saben qué? No la venden en el éxito. Cuando ustedes vinieron ya la habían comprado. Querida, bueno, yo te llamo ahorita. Listo, bueno, querida. Entonces, ¿qué pasó? Que ustedes cuando ya llegaron a este mundo venían equipados con esa cantidad de sonrisas que podían emitir. Solo que en la medida en que fueron evolucionando, tuvieron la buenísima suerte de encontrar muchos motivos más para sonreír que los que ustedes pudieron haberse imaginado. Pero de cada uno de nosotros depende de cómo miremos las cosas. Es hasta ahí. Sigamos acá. Miren lo elemental y miren hasta dónde vamos en este momento. Bueno, cambia la expresión. Yo, vuelvo y repito, me sorprendí. Sí, imagínense esta escena. Está llegando su novia al aeropuerto, o su novio, o su pareja, o lo que sea, está llegando al aeropuerto después de 1 año y medio que no se veían porque estaba haciendo un máster por allá, ¿sí? Un poquitico más allá. Entonces, ustedes están allá en el aeropuerto de España esperando, donde se quedaron de encontrar, porque por ahí derecho aprovechamos para ir a conocer Europa. Y bueno, entonces, en ese momento dice, se emocionaron tanto que usted de pronto escucha un mensaje por allá en los altoparlantes, porque tenía también el equipaje de ganas de salir a saludar ya, y sale corriendo, se le olvida el equipaje, en ese momento suena un aviso que dice, esté pendiente de su equipaje, no sea que su equipaje vuele antes que usted, ¿sí? Más o menos eso. Y entonces, un momentico, espérate, yo, ya, ahora sí, ya sí, pero allá afuera, en la escena, sigue alguien esperando, y ese alguien esperando, imagínense la sorpresa, y además es paisa, ustedes se imaginan, paisa, en Europa, allá en España, en el aeropuerto, ella venía de Bélgica, se encargaron de encontrar allá, pucha, ¿cómo será la expresión de ese que está esperando? Él no va a decir,
Llegaste. Te fue bien. Chévere. Nos vemos ahorita, allí yo te espero en el carro. No, eso no es el encuentro típico de un país. El encuentro típico de un país lo va a hacer Mauro en este momento aquí. Ah, no. No, está bien, no, sin presiones. ¿Alguien lo quiere hacer voluntariamente? Por ejemplo, tú. Bien. Todo el mundo voluntario aquí. ¿Qué hace ese que está esperando allá? Y casi que se va hasta la vidriera y por fortuna logro oprimir el freno de mano antes de que el vidrio lo vuelva un poquito más ñato, ¿sí? Y en ese momento, no veo la hora de abrazarte, aquí está el vidrio. No veo la hora de abrazarte, qué rico, sal rápido, sal. Tengo que hacer mi equipaje. Espérate, que es que, no, aduana, tal cosa. Y entonces, y él, pero muévete. ¿Cierto? Eso, faltó eso. Eso, ¿cierto? Todas esas cosas. Miren todas esas expresiones que están ocurriendo, pero en esas expresiones, insisto, no solamente hay facciones allí que se juntaron en ese momento, no solamente hay facciones, no solamente hay esto, sino que está nuevamente cambiando toda la fisiología. En esa expresión de alegría, miren, el solo hecho de la carrera hace que ese cerebro destine gran parte de la energía a los músculos en ese momento. ¿Por qué a los músculos? Claro, para poder correr. Inconscientemente ese sistema nervioso autónomo está mandando todo un torrente de energía a los músculos. Posiblemente en ese momento se les olvida ir a dar del cuerpo, se les olvida ir a orinar, en ese momento la energía está metida ya, se calientan literalmente los músculos y ustedes logran emprender esa carrera y yo quiero llegar de primero a... ¿Sí o no? Yo sé que ya todos ustedes se transportaron allá al aeropuerto, ¿sí o no? Lograron vivir esa emoción. Miren, si eso solo está ocurriendo en alguien que como espectador está ahora aquí sentado viendo esta imagen, cuando ustedes la ven de manera real, eso mismo está ocurriendo en el cuerpo. Cambia por completo la fisiología. El solo hecho de que ustedes vean esa escena, ni siquiera que tenga que ver con ustedes, de la novia, con el novio, en esas circunstancias, hace que sus neuronas en espejo inmediatamente evoquen algo parecido que me pasó con el Ananías la primera vez. Ave María, nos habíamos ido en Rápido Ochoa para Alemania y ya eso fue un viaje fantástico, un poquito húmedo pues porque nos metimos ahí al mar, pero eso sí, y cambia por completo eso, ¿sí o no? Cambia por completo. Alguien dijo, movió los brazos. ¿De qué manera yo moví los brazos? Hice, ay, qué rico. No, ¿cierto? Sí, no. Eso, miren, casi como, eso, apertura. Y a veces hay signos con las manos y entonces alguien puede hacer esto. Normalmente cuando alguien se sorprende, fíjense que tampoco puede ser al azar. Esto, cuando uno se sorprende, uno no dice, ¡ay, qué rico! ¿Cierto? No. Uno dice, sí, imagínense, gol del Medellín, lo pueden cantar. No, está bien. Bueno, pero fuimos campeones y ¿qué importa? No, es una anotación ahí que les dejo. Pero esto solo, imagínense el gol. ¡Gol, papá! ¿Cierto? Porque... Pero déjenme ser feliz un momentico nomás, está bien. Bueno, se puso feliz, ¿sí o no? Se puso feliz. Esto solo tiene un significado. ¿Qué es esto? Bien, ¿qué más? Arriba, camino ascendente. ¿Qué más? ¿Qué representa el pulgar? Eso, éter. ¿Y el éter qué es? Traducido en un término más común. ¿Es más qué? El que conecta, y para poderse conectar es el ascender. Listo, ¿el ascender a dónde? Eso. Pucha, bien. ¿Sí? Eso es conciencia. Esto es despertar conciencia. En ese momento todos tus sentidos están absolutamente puestos. Es muy posible que si ustedes evocan una
situación como esa que están viviendo en ese momento, la recuerdan con pelos y detalles. Me acuerdo, ella tenía un vestido amarillo, el que de amarillo se viste, o sea, tiene, ella estaba radiante, esa sonrisa, sí, todo eso. Y lo describen perfectamente porque todos los sentidos estaban alertas, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Entonces se escuchan inclusive lo que estaba sonando en ese momento, la música. Después, mucho más adelante, digamos que en ese momento estaba sonando aquí con el vecino, polvo de estrellas, duendes de amor, universos de magia y... ¿Sí o no? Tiempo después oye eso y inmediatamente llega la escena, porque fue tan intensa que la grabaste con todos los detalles. Eso solo hizo esta, miren si será importante eso, pero además de esto hizo esto, separó sus brazos de su cuerpo, ¿sí? ¿Y esto es qué? Claro, eso es un signo de libertad. El mayor don del ser humano, la libertad, pero además donde terminan los arquetipos en el bufón, que rescata una lección grandísima, tal vez la más importante del ser humano, que es la alegría, ¿sí? Es la alegría. Entonces fíjense si será importante o no. Me dijeron que la piel y que se puso piloerecta, ¿sí? Bueno, voy a tratar de poner la piloerecta. Bueno, pero se hizo la piloerección, o sea, se pusieron ahí los vellitos de punta. Eso, me ericé. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Para que ocurra eso, ¿qué estará pasando? ¿Por qué se dará una piloerección? Estamos muy pinchados pues para decir que se me ericé. ¿Unas qué? Unas que no sé explicar, yo siento eso cuando escucho tu música. Wow. Continúa. Ahora sí, me ericé. Ahora sí, ya me dio piloerección. Entiendo perfectamente lo que yo, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Yo te estoy tomando el pelo ahí nomás. Perfecto. Y sí, claro, eso. Ahí dijiste una palabra clave, circula mucha más sangre. Por eso en ese momento esa piloerección necesita de más circulación. Ahí sí vale la expresión de, ¿cómo es que es tu nombre? De Ángela María, que está diciendo hay más vasodilatación, llega más oxígeno, y entonces llega más sangre, y en ese momento, entonces, en señal de excitación, ocurre eso que estás describiendo. Pero eso, y bueno, musical, listo. Es posible que la música lleve a otra cosa, pero es muy, lo que está ocurriendo, lo que les quiero decir es, fíjense, con solamente esto está cambiando también en la piel todo eso. Pero además recuerden que la piel es el órgano más extenso, posiblemente después del endotelio, que algunos dicen que se considera o no un órgano, pero supongamos que de los típicos es el órgano más extenso, ¿sí? Tenemos una superficie grandísima de piel que es la que nos permite establecer el contacto, no solo la defensa, ¿sí? Sino el contacto. Cuando ustedes están enamorados de alguien y pasan cerca de esa persona y a lo mejor todavía apenas están a punto de decirle, pero esa persona se arrima a ustedes, ella todavía no sabe de sus sentimientos y ustedes se arriman y de pronto, ay, me electricé. Es que me electrizates, es que yo no sé por qué vos es así, yo no sé, en serio, que tan raro, a mí no me ocurría desde hace como 15 años eso, pero miran, ¿sí? Y ese miran, eso está implicando otras cosas, eso está implicando que también esa capacidad de comunicación con el otro, ese lenguaje no verbal, inmediatamente surge, sale a flote y hace que haya una cantidad de emociones expresándose a través de algo tan sencillo como eso, que también está dentro de la capacidad de sorprenderse. ¿Perdón? Sí, está bien. Lo repito, las feromonas en high. Está bien, me gusta eso. Sí, high, o sea,
high, alto, bien. Feromonas es, bien, después te explico. ¿Nos volvemos intensos? Sí, es posible que nos volvamos intensos. Miren un niño sorprendido, le acaban de regalar, el niño tiene, nunca se me va a olvidar a mí esta escena, que fue de las más emocionantes que yo haya vivido con mi hijo. Yo acostumbraba que cuando iba a llegar el niño Dios, yo le ponía pistas, ¿sí? Flechitas en el piso. Él apenas tenía 4 añitos, todavía ni modo de pensar en nada, pero él estaba soñando con un regalo muy chévere, un carro, ¿sí? Y logramos, pues con el niño Dios, en realidad, conseguirle un carrito de esos de motor donde ya él se montaba y aceleraba y toda esa cosa, y, ¿sí? Pero en las pistas, yo aquí veía una flecha, da 3 pasos adelante y luego gira a la derecha. Entonces él hacía, papá, así. Entonces caminaba así, a la derecha, y 4 para allá. 1 y 2, y ¡ay, mira! Otra, sí, y ahí había un detallito, una pelotica, una cosa, y debajo otro papelito que decía, ve a la pieza principal y vas a encontrar un no sé qué, y entonces él iba, cada paso que iba dando, ustedes no se imaginan, eso estaba envuelto en papel periódico por todas partes, y de pronto, después de la 5ª pista, llegaba ya. Eso era, de verdad, esa era la llegada del niño Dios, así era, ¿no? Y entonces cuando él llegaba, y apenas ve una cosa envuelta en periódicos, dice, papá, y el niño Dios me trajo periódicos. Yo no sé, ¿será que detrás de ese periódico hay alguna otra cosa distinta? ¿Sí? Sí. Él hablaba así como medio, sí. Entonces empieza a romper y empieza a ver la primera llanta. Ustedes no se imaginan lo que fue eso. En cuestión de milésimas de segundo desbarató todo ese papel que le estaba envolviendo. ¿Qué hay? Se monta, se tira encima de ese carro, eso estaba cargado, inmediatamente se sentó, aceleró, se llevó la mesa del comedor, se llevó todo por encima, pero no importa, estaba absolutamente feliz. Ustedes se imaginan, la intensidad llegó a tal que en verdad, de verdad lo agarró el cansancio, a tal punto que se quedó dormido así agachadito en el carro apoyado. Eso fue de las escenas para mí más emocionantes que ese niño Dios nos dio en ese momento. Pero fíjense lo que ocurre, llegó a ser tal la intensidad que se liberan tantas cosas a nivel hormonal que en ese momento llega a una sensación de éxtasis y plenitud tan intensa como lo que es un orgasmo. Fíjense, es que esto es literalmente eso, es una explosión de felicidad tan grandota y tan intensa que cuando ya pasa ese momento, sí, hay eso, pero es una descarga sabrosa, ya no es la fatiga, no, es qué rico, ¿sí? Es exactamente eso. La vasodilatación, pues bueno, vamos a dejarla ahí porque es un poquito más técnica, pero bueno, describámosla. La vasodilatación no es otra cosa que una dilatación de los vasos sanguíneos. Pero para que eso ocurra tienen que haber fenómenos muy complejos en el cuerpo. Eso no es porque sí y punto, no. Un momento de alegría al principio puede excitar tanto que incluso puede producir vasoconstricción. Y después la respuesta relajante o la respuesta compensadora lleva a que haya una vasodilatación y se oxigenen mucho mejor todos los tejidos, y ya vimos la importancia de esa oxigenación de todos los tejidos. Sí, posiblemente la atención estaba puesta, y la atención se escribe con C, pero también la podría escribir con S, atención, sin tensión, se reduce por completo la tensión, se desaparece por completo la tensión, y en ese momento hay un enfoque total. ¿Qué es el enfoque? ¿Sí? Es el aquí y el ahora, pero además es que, a ver, eso, yo hice esto, me fijé exactamente en lo que me tenía que fijar y todo lo que hay por aquí pasa a un segundo plano, exactamente, inmediatamente se exalta esa información, llega esto al primer plano, primerísimo primer plano, y entonces queda lo principal perfectamente definido, pero aquello que en ese momento no es trascendental pasa a un segundo plano. Es decir, traducido como lo dicen los orientales, aprendemos a retirar la energía de lo no esencial, ¿sí? Cuando uno retira la energía de lo no esencial, entonces están sus esfuerzos dirigidos
a lo que verdaderamente hace parte del plan mayor dentro de lo que tú viniste a hacer a este universo. Recientemente, no sé si les conté si fue aquí o si fue allá en Llano Grande, pero recientemente me llegó una mamá muy angustiada, muy preocupada, porque su hijo de 25 años tiene una novia, pero me tiene tan triste eso, doctor. ¿Qué te tiene triste? No, es que impresionante. Yo le digo, estoy súper angustiada con eso. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué? ¿Porque tiene novia? No porque tenga novia, porque la niña está buena gente. Pero es que es increíble. ¿Qué es lo que es increíble? Pues que ella no va a misa los domingos. Sí, yo me quedé pensando para misa, así como cuando uno piensa, yo ahí sí me sorprendí. Yo dije, pero por Dios, es una elección de ella. Tú estás destinando tanta energía a una cosa que es una decisión personal y que solamente le incumbe a ella de acuerdo a su sistema de creencias. ¿Cómo tú te estás robando energía por eso? ¿Y cómo te estás angustiando e incluso teniendo dificultades de relación con tu hijo porque su novia no quiere ir a misa? Es una decisión absolutamente personal. Pero a veces nos quedamos enfrascados en tan pequeñas discusiones que nos gastamos la vida en lo que no es esencial. Y gastarse la vida en lo no esencial significa nos perdimos de los momentos más gratos por estar desenfocados con la atención distraída en lo que no hacía parte de lo fundamental. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Cuando no logramos estar en ese momento presente, pero en presente, es decir, la presencia hecha este momento, ahí nos perdemos gran parte de lo que somos nosotros como individuos. Aquí no vinimos, es literal, no vinimos a ser infelices. ¿Sí? Ni aunque esté este político, ni aquel, ni haya derechas o izquierdas, no, a eso no vinimos. Vinimos a ser felices simplemente. Pero se nos confundió el libreto en el camino y entonces nos estamos embolatando en cosas que realmente dejan de ser importantes y esenciales. Y dejamos de sorprendernos con lo elemental, ¿sí? ¿Cuántas veces vamos caminando por la calle y vemos un árbol que está al lado y ni siquiera lo determinamos? Pero ustedes se imaginan lo que tuvo que haber ocurrido para que ese árbol estuviera echando las florecitas en este momento, para que el rocío de la mañana se vea reflejado allí, para que esa abejita esté tomando el polen y esté haciendo toda esa cantidad de cosas tan grandes y tan impresionantes que simplemente las dejamos de ver con sorpresa y las miramos hoy de manera rutinaria como si no fueran un verdadero milagro de la vida. Cuando rescatamos esto, estamos rescatando, no es otra cosa que la capacidad de reconocer los milagros, pero también de hacer milagros. Porque imagínense esto, lograr que alguien se enfoque en lo esencial puede ser absolutamente milagroso. Les voy a contar una historia. Esta ocurrió, yo calculo que eso fue hace por ahí unos 15 años, tal vez más, con un paciente que me llegó, venía de Venezuela, cuando apenas estaba empezando el gobierno Chávez, ¿sí? Pero ya cuando se empezaban a hacer las primeras expropiaciones y esas cosas, ¿no? El hombre llegó, era un periodista, había sido un periodista exitoso toda la vida, tenía su propio periódico, su propia revista, creo que también algo. Era un tipo exitoso, pero de un momento a otro, de un día para otro se vio sin nada. Decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y fue un perseguido, entonces se tuvo que venir para acá, pero vino y dijo, tengo 60 y pico de años, ¿yo qué voy a hacer? Y estaba completamente angustiado porque su atención estaba puesta en todo lo que ya perdió y era inevitable, eso ya no se podía modificar, doloroso, todo lo que ustedes quieran, claro, el esfuerzo de toda una vida, pero ya era inmodificable. Ya de aquí para allá no había que mirar para atrás, sino solamente para aprovechar la experiencia. Y lo único que hicimos nosotros en esa terapia, un paciente absolutamente depresivo, angustiado, al borde del caos total, fue volverle a recuperar la capacidad de sorprenderse. Oye, ¿y qué revista publicabas allá? No, era una revista de opinión política que no sé qué era, Ve, eso no existe acá en Colombia. ¿Y qué tal si lo hicieras? ¿Cómo así, doctor? Sí, es que yo sepa no existe una publicación de esas acá, pero ¿y usted cree que eso se podría hacer? ¿Y por qué no?
Se me ocurre que sí, somos de hecho más población que ustedes, o sea que entonces en su buen venezolanés yo también aprendí a hablar un poquito así, chamo, ¿no? Entonces, ajá, entonces tú qué, y de verdad tú piensas que eso es posible hacerlo, ¿sí? Entonces, listo, perfecto, y empieza a meterse en ese proceso, pero lo que hizo en ese momento en la consulta cambió por completo, porque en ese momento fue el niño alegre que yo hice al principio, como lo puedo volver a hacer, ¿sí? Era casi como pidiendo una autorización para hacerlo, porque de alguna manera él necesitaba a alguien que lo impulsara, a lo mejor una figura, no sé, de autoridad, de alguna cosa que él viera en su médico, y él simplemente empieza a dejarse llevar por eso, y a los 8 días me trae un boceto, me dice, estoy pensando hacer esto, ¿qué le parece esta planilla? No sé qué, wow, eso me encanta y qué rico, ¿y por qué no empezamos? Yo conocí a 2 o 3 personas de la política y le dije, ¿por qué no empezamos? Porque vayas y entrevistes a tales y tales y empezó a hacer eso. Créanme, en menos de un año este hombre había armado una cosa extraordinariamente importante en publicaciones de ese tipo que eran novedosas aquí en este momento y volvió a encontrar su razón de ser, su sentido. Es lo que Viktor Frankl llama el hombre en búsqueda de sentido. Cuando uno vuelve a encontrar el sentido, entonces hay una razón más para seguir avanzando. Y bueno, ya la piloerección la describimos. Hasta ahí fíjense lo que ha ocurrido con simplemente desarrollar esa capacidad de sorprendernos. Sorprendernos significa entonces volver a darnos cuenta de que, como decíamos en el escrito de esta semana, ayer terminó anoche, y hoy también es todavía, ¿sí? Y yo creo que vale mucho la pena que cada uno de nosotros destine parte de su tiempo, parte de su rutina en precisamente lo contrario, en desrutinizar eso y volver a recuperar ese niño interior que todos llevamos dentro para podernos volver a sorprender y volver a generar respuestas que realmente modifiquen nuestros patrones de comportamiento, pero que modifiquen todo lo que implica esto en la fisiología. Les he contado esta historia muchas veces, pero voy a repetir una partecita. Esta fue un trabajo que se hizo en unos pacientes de un pueblito italiano. No recuerdo exactamente, creo que era Poseto, no me acuerdo, donde había una longevidad enormemente grande y empezaron a hacer un estudio prospectivo. Prospectivo significa lo vamos siguiendo en mucho tiempo para ver cuáles son las variables importantes. Lo cierto es que cuando empezaron el estudio ellos creyeron que se iban a encontrar a la gente más sana, más casi que los veganos allá, no fumar, no beber, acostarse temprano, y la sorpresa es que se encontraron casi que exactamente lo contrario. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y resulta que era un pueblo pequeño donde tenían la oportunidad de encontrarse todos los fines de semana y a veces hasta varias veces en la semana a compartir, a tomarse su cervecita, a comerse sus pastas, a contarse chistes, a todo esto, que tan rico, qué bueno verte, me encanta. Lo decían en italiano, lo que pasa es que yo no los quiero estar aquí con, te vas a convertir en una mia schiava, porque no, porque pues, no. Lo cierto es que se reunían cada que podían hacerlo y era muy frecuente, pero no se reunían 2 o 3, se reunía toda la familia porque para ellos era muy importante el núcleo familiar, ¿sí? Con el tiempo, en ese estudio prospectivo donde cada vez se sorprendían más porque fumaban, porque hasta bebían, porque trasnochaban, porque de todo lo que no estaba como en los planos, ni en los planes encontrarse, pues resulta que con el tiempo el pueblo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y por supuesto ya cada vez las distancias eran mayores, y ya frecuentemente los fines de semana no podía coincidir toda la familia, y apenas llegaba a la mitad, u otros un poquito menos, hasta que cada uno fue haciendo su propia islita, y curiosamente después de eso, su índice de longevidad se volvió a equilibrar con la cifra del común, digámoslo así. La única diferencia que encontraron después de un estudio prospectivo de más de 30 años fue precisamente eso, que habían perdido sus vínculos, habían perdido la capacidad de relacionarse, habían perdido la capacidad del encuentro, pero además la capacidad de sonreír y de sorprenderse. Eso fue lo único distinto que ocurrió en semejante estudio,
en el que invirtieron, vuelvo y les digo, cerca de 30 años. Y la conclusión es, en mi concepto, clara y contundente. No creo que no admite ninguna duda. Entonces, la invitación tan simple es, volvámonos a sorprender. Vivamos cada momento realmente con intensidad y con esa capacidad de volver a abrir los ojos en señal de ese niño que llevamos todos dentro y que de alguna forma nos está invitando a que nos gocemos, pero profundamente este momento. Los invito, por ejemplo, a que ahora que empieza la Navidad, me encantó, en estos días estuve en la casa de un amigo, ya tenían armada la Navidad, pero ustedes no se imaginan lo que fue para ellos armar la Navidad, se reúne toda la familia y cada uno pone una bolita en el... Esas son cosas absolutamente elementales, pero sin embargo hay gente que se queda con la otra cosa y siempre está viendo el puntico negro y siempre está viendo la manera inadecuada. Esta mañana la primera paciente que recibí me llamó muchísimo la atención el saludo. Porque así como hay unos que dicen, ¿cómo está, doctor? Demasiado bien, estoy feliz, qué bueno, radiante. ¡Wow! Sí, que uno termina pidiéndole cita a ellos. Pero esta paciente llega y dice, ni me pregunte cómo estoy, le estoy hablando de ultratumba. En serio, ese fue el saludo. Ese fue el saludo. Yo decía, no, yo esto no lo puedo creer, ¿sí? Y a veces nos quedamos de verdad viendo el puntico negro. Entonces ese que puede armar la Navidad contento y feliz y tranquilo dice, no, a mí la Navidad no me gusta porque a mí, mi tía, mi mamá se me murió una Navidad. Sí, pero se murió una Navidad, ¿de qué año? ¿Sí? Y nos quedamos celebrando. Y es increíble, hace poco escuché a alguien, su abuela, quien quería mucho, se le murió un 17, ¿sí? El 16 llegó, nos encontramos, me dice, estaba llorando todo el día, todo el día. ¿Por qué? Pues porque mañana es 17. Sí, ¿y qué pasa el 17? Pues es que mi abuela se murió el 17. ¿El 17 de qué? De noviembre. Ni siquiera era de noviembre. Se murió un 17 de cualquier mes de hace ya casi un año. ¿Sí? Pero miren, el 16 está llorando perpleja. Y el 17 llama y cuenta, se acaba de morir mi tía, preciso, 17. Esto es muy grave, porque en verdad programamos ese tipo de cosas. Y entonces ese 17 ya se va a convertir, de hecho lo dijo en estos términos, ojalá nunca llegaran los días 17 a nuestra familia, porque el 17 es signo de tristeza. ¿Cómo va a ser eso signo de tristeza? Yo traté de cambiarle la visión de la cosa porque además su tía estaba en pésimas condiciones, estaba muy enferma, un cáncer terminal, pero ya en los huesitos, en lo último, yo le decía, ¡qué alegría! Mira lo que te acaba de regalar la vida, descansó tu tía, qué maravilla que se pueda ir. Y ella empieza como, ¿sí? Pues sí, todos queríamos que se muriera ya porque estaba muy malita y estaba muy enferma. Sí, pero si querías que te murieras porque... pero es que de todas formas eso sí da mucha tristeza. Y sí, claro, uno puede vivirlo con angustia, con tristeza, pero no para quedarse anclado en ese proceso y hay que empezar a cambiar el chip. Recuerden, hay un librito muy bueno que les recomiendo que se llama así, Cambia de Chip, ¿sí? Que curiosamente uno de los autores se llama Chip, ¿sí? Pero los invito a eso, a que de pronto cambien un poco la perspectiva de las cosas para que el panorama pueda presentarse de manera distinta. El paisaje lo vemos como lo estemos fabricando en el interior. Y cada uno de nosotros tiene la enorme responsabilidad de pintar el lienzo en blanco que la vida nos regaló a partir de las experiencias que cada uno va viviendo y de ponerle el colorido a ese lienzo en blanco, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, anotaciones, acotaciones o apuntes. Ninguna. Todo muy claro, nada claro. Bueno. ¿El del libro cómo se llama? Cambio de Chip se llama el libro. Y no recuerdo el apellido, pero se llama Chip, uno de los autores. Chip no recuerdo, pero lo vas a encontrar fácil, ¿sí? Esa es una invitación para que de pronto lo vean. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar haciendo la meditación.